Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, les habla Jorge Hernán Peláez. Hoy en un capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre por la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy vamos a hablar con un experto en la música salsa, una verdadera leyenda, una autoridad, Ley Martin, que trabajó por muchos años, inclusive con algunos de los músicos de la Fania como Rubén Blades, y ha trabajado en diferentes emisoras y canales de televisión desde los años 70 para acá, hablando de música. Es un experto, la verdad, y lo hemos buscado para que nos ayude a entender un poco más la partida de este gran ídolo de la salsa, Willy Colón. Comenzamos hoy con Ley Martin, como siempre, con personajes inspiradores a quien Hablemos con Peláez, hablando de cómo le tomó la noticia de la muerte del maestro Willy Colón. Ley, bienvenido. Bueno, como a todos, pues es una ley de la vida, ¿no? Pero yo creo que a Willy Colón todavía le faltaba muchas cosas más por realizar. Bueno, Ley, de pronto los televidentes no todos lo saben, pero usted tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Rubén Blades, con algunos de los más importantes salseros que vinieron a Colombia. Hablemos un poco primero de esa etapa para contextualizar, la etapa en donde Ley Martin ingresa al negocio de la música salsera. Bueno, yo siempre me he considerado es un investigador de la música. O sea, la gente me ha encasillado en la salsa, pero yo soy un melómano. O sea, me gusta todo. Y así he podido lograr comparar cómo lo que se vivió en mi generación, cuando yo era un adolescente, comenzó la salsa. Pero a mí antes me había gustado la ranchera. Y ya viejo, me empezó a gustar el tango. Pero porque me gusta la música. Perfecto. Y en la etapa de trabajar de la mano con Rubén Blades y con el Gran Combo y todos esos artistas que vinieron a Colombia, especialmente a Barranquilla y a Cartagena, cuéntenos cómo fue esa etapa de trabajar en la producción de entretenimiento. No, yo llego a la radio por ser inquieto, porque en la época en que esa música, que no era conocida como salsa, nosotros acá le llamábamos ritmo. De pronto en Nueva York le llamaban nuestra cosa y otros términos. Entonces, la única forma que yo logré entrar a la radio fue precisamente por la salsa. Yo recuerdo que esa música la traían en lo que eran los long play y los discos de 45, los traían de Nueva York los que trabajaban en los barcos y los que trabajaban en aerolíneas, las azafatas, los ayudantes de vuelo por recomendación de los picoteros. Ya como saben, los picos son unos enormes aparatos de sonido que en Barranquilla son una forma de vida. Entonces, yo recuerdo que yo iba a los picos, pero yo no era picotero. Yo no era nada. Yo ni siquiera, en ese tiempo, los picoteros, o sea, el que ponía la música que hoy le llaman DJ, era como una estrella. Y yo no era ni siquiera ayudante de ese tipo. Yo era acá le llamamos patos, personas que se meten inquietos y tal. Entonces yo me la ingenié, a diferencia de mis compañeritos de la época. Entonces yo comencé me la ingenié y cogí esa música y yo se la llevaba a Sergio Ramírez, que era director en esa época de Radio Reloj, con Roy Araújo, que era el narrador deportivo en Caracol en esa época. Entonces, ellos me preguntaban a mí, ¿tú dónde traes esa música? Y yo decía, no, yo la presto en los picos. Oye, síguela trayendo y tal. Estamos hablando de 1900, comienzo de los 70 o finales de los 60, ahí no recuerdo mucho. Y entonces yo recuerdo que yo llevé, de las canciones, de los álbumes que yo llevé en esa época, yo recuerdo, yo llevé el álbum de Pi Rodríguez con Rubén Blades. Lo llevé, pero la estrella era Pi Rodríguez, porque era el rey del bugalú. Estaba pegado en esa época Micaela, claro. Pero el gran éxito de ellos era Ailé Queidad, pero acá no pegó. Pegó fue en Nueva York, pero en Barranquilla, pues yo hablo de Barranquilla. La que pegó fue Micaela. Entonces, cuando la fiebre del bugalú comienza a caer, sale un álbum de Pancho Cristal con Pi Rodríguez,
que lleva como invitado especial a Rubén Blades. Y acá pegó la canción que es la única, en Barranquilla, pues no sé, en Colombia, la única canción que más suena de Rubén Blades en el año es Descarga Caliente. Yo tuve la oportunidad de hablar con Rubén Blades sobre ese tema y él me decía que ese álbum fue un fracaso, según él. Era un fracaso porque fue una idea de Pancho Cristal de unirlo a la orquesta de Pi Rodríguez, estando todavía Tony Pavón y todo ese Alberto González, que era el cantante de Micaela, que después estuvo con la típica novela. Era los cantantes estelares, pero también hablé una vez con Pete, el viejo Pi Rodríguez, y él me decía que él no sabía quién era Rubén Blades, que fue una idea de Pancho Cristal. Recuerda que en esa época los productores eran los que tomaban las decisiones, no el artista. Entonces, después Rubén Blades me cuenta que él hizo ese álbum, fue un fracaso, porque la canción que él le tenía fe, Rubén, era una canción que se llama Juan González, que en mi opinión es la historia de Che Guevara. No sé qué piensa la gente. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González, el guerrillero, que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla acabó con él, grita un sargento. Una letra maravillosa. Pero Rubén Blades dice que él se siente que fracasó en ese intento porque él llegó hablando de guerrilla en Nueva York. Y allá no sabían qué era eso. Cuando yo llevo ese disco como ayudante de picotero o pato de picotero, yo lo llevé a la radio, lo llevé por Juan González, porque yo comencé a investigar y tal, y en mi imaginación de adolescente, yo había dado en las clases la historia de Che Guevara, y yo decía, oye, pero esa es la historia de Che Guevara. Entonces, con ese cuento es que yo llego a motivar a Sergio Ramírez. Y le digo, mira, esta canción puede ser tal, pero entonces, escuchando allí con los locutores y tal de la época, veteranos, yo era un niño, ellos dijeron, no, la canción buena es Descarga Caliente. Y cosas como esa. Después me interesé por el Gran Combo, le hice mucho seguimiento al nacimiento de la Fania. La Fania nace y hay un fenómeno ahí que mucha gente no ha contado. La Fania nace de un ex integrante del sello Alegre que hacía un All Star, que era Johnny Pacheco. Pero allí estaba también Willy Colón grabando, y Al Santiago se quebró, el dueño de Alegre, sello Alegre, que existió la Alegre All Star. Entonces, Willy, en la quiebra de Al Santiago, que empeñó todas las cintas, entonces Willy muy inteligentemente averiguó en la casa de empeño en que estaba esa cinta y le propuso al dueño sacarla y quedarse con ella. O sea, el primer disco de Willy Colón lo graba en el sello Alegre y no en la Fania, pero salió publicado en Fania. O sea, son cosas esa historia bonita, ¿verdad? Y ahí es cuando Pacheco le dice a él la historia que todos conocemos. Oye, me gusta la producción, pero no me gusta el cantante. Entonces te voy a recomendar a Héctor Pérez para que él cante contigo, cuando aparece que le ponen el sobrenombre de Héctor Lavoe. A él le pusieron fue La Voz. Lo que pasa él era es también un adolescente, ¿no? Él era también muy joven cuando empezó a cantar. Es un cantante muy importante en Puerto Rico de música típica. A él le decían La Voz. Entonces, para no confundir, porque la mayoría de seguidores de esta música nueva eran de puertorriqueños y había gente de mucho respeto, como Davilita, como Odilio González, en Cuba Celina y Reutilio, que eran conjuntos típicos. Clásicos. Entonces dije, no, vamos a ponerle como en francés, La Voe. Y ahí comienza la carrera de ella.
quiero que le explique a los televidentes, Ley, el inédito episodio de Willy Colón metido en una cárcel en Colombia, en un concierto en Medellín que no se dio y que se armó una pelotera y él termina haciendo una canción de eso. Bueno, cosas que solo pasan aquí en Colombia. Y así, muchas anécdotas de esos artistas que de pronto detrás de micrófonos, detrás de cámaras, usted conoció con temas, obviamente, de falta de pago al empresario, que no se vendió la boletería, eso es muy normal, digamos, en ese tipo de música. Hablemos de esa etapa de Willy Colón, cuando logra venir a Colombia, pero no logra tocar en Medellín y termina encarcelado. Bueno, ese fue uno de los eslabones de su carrera. Mira que Willy Colón pasó por muchas etapas, pero muchísimas. En su corta carrera, en mi opinión, fue corta. Ese episodio de Medellín fue circunstancial, fue una cuestión por un manejo ahí de... es que antes los empresarios, Jorge Hernán, eran diferentes. El empresario de antes, por ejemplo, existían las tandas. Primero las tandas, o sea, un grupo tocaba 3, 4 tandas en la noche. Después vino una etapa en que los empresarios eran rebuscones, personas que sin dinero llamaban al artista y le decían, bueno, yo te pago una parte y el resto te lo pago en la tarima. Sí. Entonces, por eso se presentaron esa serie de incidentes. Ya con el tiempo, eso se le debe a organizaciones como el Gran Combo. El Gran Combo, por eso se ha mantenido tanto tiempo, porque Rafael Itier siempre fue muy, muy prudente de no trabajar con intermediarios, sino lo llamaba el que se rebuscaba. Entonces le decía, no te preocupes, nosotros no te quitamos la libertad de trabajar, pero ponnos en contacto con el empresario y que sea el empresario el que te pague a ti, porque el Gran Combo tiene su gente quien tiene que pagar. Entonces el viejo Itier siempre fue muy, muy, muy claro en ese sentido y creó un formato que es el que se está haciendo hoy. Primero, un set. Segundo, tiene que pagar antes de que el artista salga. Y el caso del Gran Combo, que también lo hace el Grupo Nietzsche en Colombia, es que ellos no aceptan que le consigan el hotel. Tú contratas al Grupo Nietzsche de hoy, el Gran Combo de siempre, eso lo inventó el viejo Itier. El viejo Itier dice, mis muchachos son parte de una cooperativa. Yo soy el líder, yo gano el doble del sueldo como director y como músico. Entonces, yo soy igual que ellos. Entonces, tenemos que estar cómodos en que nosotros respondamos por el transporte, por el hotel, para que si se quejan, el problema es conmigo. Claro. Y no si el empresario es o no irresponsable. La despedida final de Willy Colón se llevó a cabo en la Catedral de San Patricio de Nueva York, que incluyó un emotivo homenaje con trombones. Tocaron temas icónicos de Colón como La Murga de Panamá y Cheche Colé. Momento de la primera pausa, Ley, ya regresamos con el resto de la nota. La pueden ver completa en nuestra página canal1.com.co. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Continuamos con la nota. Aquí está Ley Martin, el periodista que más sabe de salsa en nuestro país, hablando y recordando a Willy Colón.
Hablemos con Peláez. Para la gente que no es salsera, Ley, que nos está viendo en Canal 1, ¿quién era Willy Colón? ¿Cómo lo podríamos resumir así, en una gran idea? El gran compositor, el gran productor, trombonista. Bueno, ¿usted por qué lado ve que se puede hacer el gran resumen de Willy Colón? A Willy Colón, lamentablemente, yo tengo que repetirlo ahora después de muerto, pero la amistad y el cariño de él hacia mí era porque yo hice muchas veces público lo que él era, que muchos no le reconocían. Por ejemplo, él vivió la etapa de adolescente con las locuras del barrio de Nueva York. ¿Sabe qué? El barrio allá, Nueva York tiene los 4 condados, pero cuando tú ves América Latina desde allá hacia acá, nosotros somos un barrio. Colombia es un barrio, Venezuela es un barrio, Puerto Rico es un barrio. Entonces, cuando él hace el Cheche Colé, que fue su primer gran éxito, que fue su tercer álbum con Fania, él comienza una etapa muy interesante porque él hace la música que estaba viviéndose en la época. ¿Qué era la época? La gran estrella era, después de Tito Rodríguez, viene Ismael Rivera. Ismael Rivera era un sonero que era más importante la forma como él tenía sus notas melodiosas que se le salía la clave que lo que decía. Entonces era una época para el bailador. Esa época fue la de Héctor Lavoe, época de bailador. Después tuvo experiencias cuando hizo el álbum con Celia Cruz, que es importante porque ella es una estrella sobresaliente de la más grande. Lo que hizo con Ismael Miranda fue el primer solista que tuvo el sello Fania. Cuando Fania comenzó, era el concepto de un director y un cantante. Eddie Palmieri con Ismael Quintana, Larry Harlow con Ismael Miranda, Willy Colón con Héctor Lavoe, Johnny Pacheco con Pete el Conde Rodríguez, Richie Ray, Bobby Cruz. Entonces, el primer solista es Ismael Miranda. Cuando ya son grandes los dos, Willy Colón inteligentemente le dice, vamos a hacer un álbum en honor a que fuiste el primer solista que hubo en Fania, porque fue el primero que salió como solista cuando terminó su relación con Harlow, después vino la revelación y después vino como solista. Entonces, después vino una etapa de Willy Colón donde él rescata la música de la persona que lo inspiró. ¿Quién inspiró a Willy Colón? Mon Rivera. ¿Quién fue Mon Rivera? Un puertorriqueño que utilizó el sonido de los trombones, pero lo limitó a la música autóctona de Puerto Rico, como la bomba y la plena. Hizo aquellos famosos trabalenguas, ese fue Mon Rivera. Sí. Cuando pasó el tiempo, Mon Rivera ya estaba, pero él murió después que hicieron la producción, ya estaba bastante adulto. Willy Colón se le ocurre hacerle una producción, o sea, un tipo genial. Y el primer productor que tuvo Fania fue Willy Colón, porque él, cuando el sello nace, todas las producciones salían a nombre de Masucci. Masucci no era músico, era el productor ejecutivo. Era como el gerente de la empresa. Exacto, sí, ejecutivo, no, era un tipo muy importante, porque hizo la carrera también con Al Santiago en el sello Alegre, todos salieron de Alegre, él era el abogado del sello Alegre. Entonces, Pacheco, llegó un momento en que esto se le fue creciendo tanto que Willy Colón se le ocurrió una idea y le da paso a el primer gran productor de la Fania. Es cuando nace el sello WAC, que significa Willy Anthony Colón. Hizo el primer álbum que hizo Willy Colón como productor, sin ser músico ahí, sino dirigir, fue La Conspiración.
Hablemos con Peláez. Otra pequeña pausa, ya regresamos con Ley Martín aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y la parte final de la nota con Ley Martín, a quien Hablemos con Peláez, en la señal del Canal 1, libre como tú. ¿Qué era la conspiración? Él quería competir con él mismo. Entonces, el cantante de la conspiración iba a ser el mismo Héctor Lavoe. Ese álbum era, a diferencia de que Willy, el estilo era de trombones, lo iban a hacer con trompetas, pero con la dirección de Willy muy comercial. Entonces, cuando Pacheco y Masucci, que estaban viendo a Willy ya como un tipo de la capturadora, era un productor de plata, porque era muy comercial, empiezan a pedir la cinta de muchos países. Dice, oye, ¿cómo vamos a matar a Gallina los huevos de oro? Le prohíben que Héctor Lavoe cantara. Entonces, cuando salen a buscar a cualquiera y encuentran a un cubano ya mayor que ellos, que les triplicaba la edad, que era Miguel Quintana, que hizo la conspiración. Después vino una etapa, en los finales de los 70, vino una etapa de Willy Colón con Rubén Blades. Esa etapa fue muy importante porque la música de salsa, ya le llamaban salsa, estaba en decadencia, porque se estaba agotando, ya había pasado al bugalú, había pasado a la música para bailar, mamita mía, echa para allá, todo eso ya estaba pasando de moda, había un vacío, una crisis, y entonces Rubén Blades le propone a Willy unas canciones que Jerry Masucci rechazó. ¿Dónde está la importancia de Willy Colón? Que Willy Colón dijo, tranquilo, vamos a hacer el trabajo con Rubén, hagámoslo. No, pero sí que él pasó con Barreto y no pasó nada. Déjenme hacerlo. No, pero es que esas canciones son muy largas. Las letras, tiene muchas letras. Entonces Willy Colón dijo, el oficio mío es la música. Yo me encargo de ponerle música a esas letras. Que hay arreglistas de esas canciones como Plástico y Pedro Navaja, que fue Perico Ortiz. En esa época quien buscó a Perico fue Willy Colón, porque en esa época la decisión la tomaban los productores. Por eso es que Pancho Cristal mete a Rubén Blades con Pedro Rodríguez, porque había una crisis del gobierno. Y Willy Colón trae a Rubén a hacer estas canciones con letras, con contenido, que eran la música de Rubén Blades, sus letras eran unos guiones de cine, un genio. Pedro Navaja es un guión de cine. Otras canciones fueron poemas y otras fueron biografías no, tipo fue un genio. Entonces, esa combinación de Rubén con Willy fue importante por Willy, y la de Héctor Lavoe con Willy fue importante por Willy Colón, porque él fue el que se ingenió, porque en los tiempos de hoy, la gente de hoy, cuando ve un artista que pega, no sabe quiénes están detrás de él. Vea, Bad Bunny, para poner un ejemplo de hoy, tiene un ejército. Debe ser una empresa grandísima. Hay marketing, hay de todo. Él solo no lo hubiera podido lograr. Entonces así pasó en aquella época. Por eso consideramos que Willy Colón se adelantó a la época. El Paquiné de Angelitos Negros. ¿Cuál es su opinión de esa obra? Sí, el Paquiné de Angelitos Negros, pues es que a Willy Colón le propusieron hacer la banda sonora de una serie en televisión. Entonces, como él tenía un contrato con Fania, no podía hacerlo utilizando su nombre, porque él tenía un contrato. Entonces, hicieron el arreglo, o sea, hicieron el convenio con yo creo que ese programa se llamaba Las Realidades, no recuerdo el nombre, pero era una serie, y el Paquiné de los Angelitos Negros es un trabajo experimental, porque allí Willy Colón juega con
todos los estilos y los géneros. El Maquinero de Angelitos Negros es una banda sonora. Eso no es un álbum como cuando tú te metes en un estudio, mira, voy a hacer esta canción, mira esta letra, no. A él le entregaron el guión de la película, de la serie, y entonces él comenzó a trabajar en todo lo que es la instrumentación. Allí utilizó músicos como Héctor Garrido, un gran director de orquesta. O sea, ¿por qué Willy Colón lo considero un genio? Porque él se rodeaba de gente que sabía más que él. Trabajar con Héctor Garrido, para los que saben quién era, un filarmónico, un músico excelso. Entonces, Willy Colón dijo, hombre, yo aquí voy a necesitar una cuerda de violines, voy a utilizar una sinfónica, entonces aquí necesito la participación de él. Lo mismo hizo cuando hizo el álbum solo. El álbum donde está Sin Poderte Hablar, ahí hay una sinfónica. Ahí está la base de la percusión de salsa, pero la armonía es con violines y violonchelo. Y en la producción que él le hizo a Héctor Lavoe de El Cantante, también es sinfónico, porque la gente cree que esos son sintetizadores. No, ahí hay violines, es decir, es un trabajo para un músico de alto reconocimiento. Eso fue Willy Colón, un genio. Decidió aceptar una propuesta de grabar con el cantante colombiano Fonseca una canción que terminó siendo un éxito importante para ambos. No, y Fonseca es un fuera de serie, es un artista orgullo nacional. Ahí demostró Willy Colón que se podía adaptar a todo. Mira, ese trabajo, en mi opinión, fue muy interesante porque no tenía nada que ver con lo que Willy venía haciendo. Y se adaptó a un estilo novedoso como el de Fonseca, que es un estilo muy joven, muy fresco. Mira, yo recuerdo que Willy Colón, a pesar de que no estaba de acuerdo con Bad Bunny, porque él siempre lo contradijo, pero miren que Bad Bunny lo reconoce. O sea que la influencia de Willy Colón es tan grande que a pesar de que Bad Bunny sabe que Willy Colón no compartía, él era muy enemigo de todo lo que tiraba con De Maduro. Entonces Bad Bunny lo reconoció, que era un gran talento. Bueno, y en el álbum Fantasmas, que hay claramente una influencia de música brasilera, bossa nova y ese tipo de géneros, donde está ¿O qué será? La importancia en la historia de la música latina es que Willy Colón se paseó por todos los géneros musicales y fue el primero que tuvo la visión de llevar la música brasilera a la salsa. Esos temas, ¿O qué será? Esos temas son brasileros. Él experimentó con la música brasilera cuando él hizo un álbum experimental también que se llamó El Bueno, el Malo y el Feo. Ese álbum él lo hizo con Yomo Toro, con Héctor Lavoe y Willy. Lógicamente, ahí intervino Rubén Blades, fue la primera participación de Rubén con Willy cuando hicieron El Casanguero. Allí, Willy, en los arreglos, se pasea por todos los géneros. Si ustedes escuchan la canción El Casanguero, esa canción la cantó Rubén Blades siendo el compositor, porque Héctor Lavoe no la entendió. Le preguntó honestamente a Héctor Lavoe, ¿te atreves a cantar El Casanguero? Y Héctor Lavoe dijo, es que yo no sé qué es eso. Utilizó, no sé si lo hizo adrede o qué, porque fue la entrada de él con Willy Colón. Interpretó El Casanguero, que fue lo mejor del álbum. Si tú escuchas ese arreglo, eso se pasea. Mira, ahí hay una parte del mambo, donde parece que fuera la orquesta de Tito Puente. Muchas gracias, Juan Hernán, muy amable. Ley, un gran abrazo, muchas gracias. Ojalá nos veamos pronto, no sé si allá en Barranquilla o aquí en Bogotá, para seguir hablando de salsa. La nota completa con Ley Martin, recordando a Willy Colón, la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque. Ella es nuestra periodista encargada de las historias de responsabilidad social, como ella lo llama, historias solidarias. Juliana, ¿cuál es la nota de hoy? Bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy, en este 2026, queremos desde el Canal 1 contarles historias inspiradoras para que usted también quiera cambiar el mundo. Hablemos con Peláez. Sapien Labs estudia el funcionamiento de la salud mental en el mundo, entendida como las capacidades que nos permiten funcionar a diario productivamente. Con una encuesta a más de 1 millón de personas con acceso a Internet en 84 países, se obtienen valores promedio de los encuestados en cada país y se calcula un puntaje de cociente de salud mental. El estudio más reciente muestra que los jóvenes adultos sufren problemas de salud mental que afectan su capacidad para desenvolverse productivamente en la vida diaria. Y lo que es más preocupante es que cada generación está peor que la anterior. En Colombia, vemos que los de 55 años y más obtienen puntajes de salud mental que ubican al país entre los 10 del mundo con los puntajes más altos, pero los de 18 a 34 obtienen valores que indican que se sienten productivos aproximadamente solo unos 15 días al mes. Se analizaron 4 hábitos de vida que pueden estar contribuyendo a este deterioro entre las generaciones. Sabemos que los vínculos familiares estrechos favorecen la salud mental y también lo hace el tener algún tipo de práctica espiritual. Por otro lado, usar un teléfono inteligente desde muy chico lleva a un sentido de distanciamiento de la realidad y otros problemas. Y cuanto más temprano se empieza a usar estos teléfonos, más tiempo se pasa en mundos virtuales en lugar de aprender a vivir en comunidad. Por último, el consumo frecuente de alimentos con muchos químicos se asocia a problemas de depresión y agresión. En términos de estos factores, Colombia refleja tendencias similares a la mayoría de otros países latinoamericanos y en general se ubica en el medio del ranking mundial. Los encuestados jóvenes responden no sentirse tan cercanos a sus familias como los mayores, un porcentaje menor dice tener alguna práctica espiritual, obtienen un teléfono inteligente alrededor de los 13 años y más de la mitad consume alimentos ultraprocesados regularmente. Estos 4 factores parecen estar jugando un papel importante en el deterioro de la salud mental de las generaciones más jóvenes y también nos sirven de mecanismos en los cuales intervenir para revertir esta tendencia. Hablemos con Peláez. Felicitaciones por esta gran iniciativa y que sigan adelante proyectos como estos. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Y vamos a hablar con Janet Rodríguez. Ella nos va a contar la historia de algo que es She is my boss. Janet, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, soy Janet Rodríguez, vicepresidente de Revenue para Infobit. El proyecto de She's My Boss es un proyecto que es absolutamente hermoso. Es en donde las mujeres podemos mostrar cómo tenemos diferentes roles en la vida. Somos mamás, somos empresarias, somos emprendedoras. Hemos pasado por muchas situaciones en la vida como cualquier persona. Hemos tenido pérdidas, duelos, divorcios, enfermedades y aún así y a pesar de todo estamos aquí para seguir abriendo caminos, para mostrar que sí se puede y para acompañar a nuestras niñas y a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Hablemos con Peláez. Y vamos a hablar ahora de educación. Una institución universitaria que se llama UNICOC. Tiene como rector a Jorge Alejandro Gómez. Adelante, rector, cuéntenos la historia de UNICOC. Estamos aquí en el campus de UNICOC, ubicado en la autopista norte, celebrando un día muy especial para la institución. Estamos inaugurando nuestra planta fotovoltaica de generación de energía, un esfuerzo de más de 2 años de una infraestructura que es capaz de alimentar el 50% de las necesidades energéticas de esta institución.
Eso de pronto no dice mucho. Para ponerlo en contexto, es la energía suficiente como para iluminar 100 hogares colombianos. Acompañando esta inauguración, lanzamos hoy una iniciativa que se llama el Reto Navay, donde nuestros estudiantes presentan sus proyectos para hacer de este un campus cada vez más verde y más sostenible. Estamos logrando que entiendan que los cambios de verdad no se hacen con activismo, se hacen con acciones, con decisiones y con pensamiento inteligente. Recuerde que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y para el cierre les contamos que hace algunos días el Canal 1 estuvo invitado a la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, y allí en Estados Unidos una compañía colombiana va a patrocinar uno de los más importantes equipos de fútbol de la MLS, el Orlando Soccer City, y también el Orlando Pride, que es el equipo de fútbol femenino. Se trata de la aerolínea colombiana Avianca, que nos llevó hasta allá y nos contó esta alianza, este patrocinio de una empresa colombiana allí en el fútbol de los Estados Unidos. Vean la crónica de nuestro viaje a Orlando. Hablemos con Peláez. El equipo de fútbol Orlando City y el femenino Orlando Pride son clubes de fútbol profesionales con sede en Orlando, Florida, y están unidos por la misma propiedad. Tienen un enfoque en el crecimiento del fútbol en la región. Ambos comparten historia desde la expansión del Orlando City a la MLS y la creación del Pride en la liga femenina. Orlando City se fundó en 2010 tras el traslado de Austin Aztecs. Inicialmente jugaban en la USL Pro. Allí ganó títulos en el año 2011 y 2013. En el 2013 se anunció como franquicia de expansión en la MLS, debutando en el año 2015 con jugadores de renombre como el brasileño Kaká. Juegan en el estadio Interco Stadium desde el año 2017. Sus principales logros han alcanzado playoffs en varias temporadas como finalista en 2024 y semifinales en 2023 bajo la dirección del técnico colombiano Oscar Pareja. Aunque no ha ganado la MLS Cup, se destaca en la CONCACAF Champions Cup, llegando a octavos en el 2023 y 2024. En 2025 mantiene una identidad multicultural con énfasis en jugadores de América Latina o de origen latino. Orlando Pride fue fundado en 2015 como la sección femenina del Orlando City y debutó en la Liga Femenina en 2016 en el mismo estadio. El nombre Pride evoca orgullo y un grupo de leonas con colores púrpura y azul claro. Celebró su 10º aniversario el año pasado con eventos y una serie documental. Orlando Pride lideró la tabla en 2024 y ganó su primer triunfo de la Liga Femenina al vencer 1-0 a Washington Spirit en la final con gol de Bárbara Banda. Ha clasificado a diferentes playoffs como semifinales en 2017 y en 2025 compite activamente. Actualmente figuras como la brasilera Marta han sido claves en el resurgir de Orlando Pride. Hablemos con Peláez. La compañía Avianca se convierte en patrocinador oficial de Orlando City y del equipo de fútbol femenino Orlando Pride. En un evento realizado hace pocos días en el Aeropuerto Internacional de Orlando, con presencia de medios de comunicación colombianos e internacionales, se hizo el anuncio y el lanzamiento con ejecutivos de la aerolínea y del equipo de fútbol.
En medio del evento y después de las declaraciones, el presidente del Club Orlando le hizo entrega oficial de la camiseta del equipo femenino Orlando Pride y del equipo masculino Orlando a los dos ejecutivos de alto nivel que estaban presentes en la inauguración de esta alianza, que es por igual para hombres y para mujeres. Por su parte, Avianca le entrega al equipo Orlando City un avión simbólico que sella esta alianza. La vicepresidenta ejecutiva de servicio al cliente de la aerolínea, Catherine Stradaioli, expresó la emoción y orgullo que siente como representante de la compañía al hacer parte de este momento histórico. Con esta alianza, Avianca refuerza su compromiso con el deporte y reconoció la importancia del momento en donde están involucrados no solo el equipo Orlando City y el equipo femenino Orlando Pride, sino también el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Orlando. Good afternoon, everyone. How's everybody doing? Great news here tonight. Again, my name is Rolando. Luego habló Rolando Damas, director de ventas para Norteamérica, y expresó lo grandioso que fue estar ahí para vivir ese momento con esta gran noticia. Un verdadero privilegio compartirlo con aliados, prensa, empleados, líderes y amigos, todos para celebrar el fútbol. El presidente del equipo Orlando City y Orlando Pride dice que está muy orgulloso de esta alianza con la aerolínea Avianca. Primero por su historia y su increíble servicio al cliente. La idea de llevar disponibilidad a los fanáticos alrededor del mundo es muy importante para ellos. El cielo es para todo el mundo, es el lema. Así que accesibilidad, precios cómodos, eso le funciona bien a los hinchas. Avianca puede volar desde Orlando a cerca de 80 destinos alrededor del mundo, 14 de ellos dentro de Estados Unidos. Así nuestros hinchas pueden viajar a ver la Orlando City de visitante. Estamos muy felices con esta alianza, anunciando a Avianca como nuestra aerolínea internacional oficial. Luego del evento en el Aeropuerto Internacional de Orlando, nos trasladamos hacia el estadio donde juega Orlando City y Orlando Pride. Allí los directivos de Orlando nos hicieron un tour guiado por todas las instalaciones e infraestructura. El tour comenzó con la vitrina deportiva, en donde están los trofeos más importantes que han ganado, las camisetas y algunos balones y elementos conmemorativos. Se aprecia la camiseta de Kaká y la de la futbolista Marta. También conocimos la infraestructura de alimentos y bebidas que hay alrededor de todas las entradas del estadio. Luego nos trasladamos hacia el camerino, algo que pocos hinchas logran conocer en su vida. Lo llamativo y curioso es que es el mismo camerino que comparten jugadores del equipo masculino y las jugadoras. Cada uno de los jugadores y jugadoras tiene su puesto asignado con su camiseta y su asiento al lado de su número. La idea que nos explicaron detrás de esto es que haya una integración más cercana entre hombres y mujeres para capturar sinergias deportivas, experiencias y anécdotas del día a día. También nos mostraron las facilidades médicas, camillas, lugares de masajes y entrenamientos no deportivos para cuando los jugadores necesitan un refuerzo en salud. Luego la parte más interesante fue hacer un recorrido por el túnel de la salida hacia la cancha. Como se puede observar, en ambos lados hay un ambiente bastante oscuro, el color morado predomina y hay grafitis hechos por los propios hinchas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, con mensajes apoyando a su equipo, pero también con mensajes agresivos para el equipo visitante. En esta boca salida de túnel se encuentran mensajes apoyando a algunos jugadores puntuales y algunos de los cánticos más importantes. Luego saltamos a la cancha, escenario que fue sede del último Mundial de Clubes FIFA 2025. En este campo caben aproximadamente 25,000 personas y la entrada promedio es $30 en la tribuna más barata y la entrada más costosa en los palcos asciende a un valor superior a los $100 por persona. Hay todo tipo de facilidades de entrada, transporte, todos los asientos son numerados a lo largo de todo el estadio. Y cuando hay juegos, hay acomodadores y personal de logística que ayudan a los fanáticos a ubicarse rápidamente dentro del escenario para ver jugar o a Orlando City cuando es hombres o a Orlando Pride cuando es el fútbol de mujeres. El campo no será utilizado en el Mundial 2026, ya que fue escogida la ciudad de Miami, en donde juega su rival Inter,
para ser sede del gran evento deportivo. Muchas gracias a todo el equipo de Orlando. Muy interesante la explicación y espectacular, la verdad, la infraestructura deportiva que tienen allí en el estadio de Orlando City. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana, más notas, más historias inspiradoras aquí, con personajes únicos, en la señal del Canal 1, libre como tú, en otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.